Orgullo y Prejuicio, Jane Austen, capítulo 15. El señor Collins no era un hombre inteligente, y a las deficiencias de su naturaleza no las había ayudado nada, ni su educación ni su vida social. Pasó la mayor parte de su vida bajo la autoridad de un padre inculto y avaro, y aunque fue a la universidad, solo permaneció en ella los cursos meramente necesarios y no adquirió ningún conocimiento verdaderamente útil. La sujeción con que le había educado su padre le había dado en principio gran humildad a su carácter, pero ahora se veía contrarrestada por una vanidad obtenida gracias a su corta inteligencia, a su vida retirada y a los sentimientos inherentes a una repentina e inesperada prosperidad. Una afortunada casualidad le había colocado bajo el patronato de Lady Catherine de Bourgh cuando quedó vacante la rectoría de Hunsford, y su respeto al alto rango de la señora y la veneración que le inspiraba por ser su patrona, unidos a un gran concepto de sí mismo, a su autoridad de clérigo y a sus derechos de rector, le habían convertido en una mezcla de orgullo y servilismo, de presunción y modestia. Puesto que ahora ya poseía una buena casa y unos ingresos más que suficientes, Collins estaba pensando en casarse. En su reconciliación con la familia de Longbourn buscaba la posibilidad de realizar su proyecto, pues tenía pensado escoger a una de las hijas en el caso de que resultaran tan hermosas y agradables como se decía. Este era su plan de enmienda o reparación por heredar las propiedades del padre, plan que le parecía excelente, ya que era legítimo, muy apropiado a la par que muy generoso y desinteresado por su parte. Su plan no varió en nada al verlas. El rostro encantador de Jane le confirmó sus propósitos y corroboró todas sus estrictas nociones sobre la preferencia que debe darse a las hijas mayores. Y así durante la primera velada se decidió definitivamente por ella. Sin embargo, a la mañana siguiente tuvo que hacer una alteración, pues antes del desayuno mantuvo una conversación de un cuarto de hora con la señora Bennet. Empezaron hablando de su casa parroquial, lo que le llevó naturalmente a confesar sus esperanzas de que pudiera encontrar en Longbourn a quien debía ser la señora de la misma. Entre complacientes sonrisas y generales estímulos, la señora Bennet le hizo una advertencia sobre Jane. En cuanto a las hijas menores, no era ella quien debía argumentarlo. No podía contestar positivamente, aunque no sabía que nadie le hubiera hecho proposiciones. Pero en lo referente a Jane debía prevenirle, aunque al fin y al cabo era cosa que solo a ella le incumbía, de que posiblemente no tardaría en comprometerse. Collins solo tenía que sustituir a Jane por Elizabeth, y espoleado por la señora Bennet hizo el cambio rápidamente. Elizabeth, que seguía a Jane en edad y en belleza, fue la nueva candidata. La señora Bennet se dio por enterada y confiaba en que pronto tendría 2 hijas casadas. El hombre de quien el día antes no quería ni oír hablar, se convirtió de pronto en el objeto de su más alta estimación. El proyecto de Lidia de ir a Meryton seguía en pie. Todas las hermanas menos Mary accedieron a ir con ella. El señor Collins iba a acompañarlas a petición del señor Bennet, que tenía ganas de deshacerse de su pariente y tener la biblioteca solo para él, pues allí le había seguido el señor Collins después del desayuno y allí continuaría aparentemente ocupado con uno de los mayores folios de la colección, aunque en realidad hablando sin cesar al señor Bennet de su casa y de su jardín de Hunsford. Tales cosas se descomponían enormemente. La biblioteca era para él el sitio donde sabía que podía disfrutar de su tiempo libre con tranquilidad. Estaba dispuesto, como le dijo Elizabeth, a soportar la estupidez y el engreimiento en cualquier otra habitación de la casa, pero en la biblioteca quería verse libre de todo eso. Así es que empleó toda su cortesía en invitar a Collins a acompañar a sus hijas en su paseo. Y Collins, a quien se le daba mucho mejor pasear que leer, vio el cielo abierto, cerró el libro y se fue.
y entre pomposas e insulsas frases por su parte y corteses asentimientos por la de sus primas, pasó el tiempo hasta llegar a Meryton. Desde entonces las hermanas menores ya no le prestaron atención. No tenían ojos más que para buscar oficiales por las calles, y a no ser por un sombrero verdaderamente elegante o una muselina realmente nueva, nada podía distraerlas. Pero la atención de todas las damiselas fue al instante acaparada por un joven al que no habían visto antes, que tenía aspecto de ser todo un caballero y que paseaba con un oficial por el lado opuesto de la calle. El oficial era el señor Denny en persona, cuyo regreso de Londres había venido Lidia a averiguar y que se inclinó para saludarlas al pasar. Todas se quedaron impresionadas con el porte del forastero y se preguntaban quién podría ser. Kitty y Lidia, decididas a indagar, cruzaron la calle con el pretexto de que querían comprar algo en la tienda de enfrente, alcanzando la acera con tanta fortuna que en ese preciso momento los dos caballeros de vuelta llegaban exactamente al mismo sitio. El señor Denny se dirigió directamente a ellas y les pidió que le permitieran presentarles a su amigo el señor Wickham, que había venido de Londres con él el día anterior y había tenido la bondad de aceptar un destino en el cuerpo. Esto ya era el colmo, pues pertenecer al regimiento era lo único que le faltaba para complementar su encanto. Su aspecto decía mucho en su favor, era guapo y esbelto, de trato muy afable. Hecha la presentación, el señor Wickham inició una conversación con mucha soltura, con la más absoluta corrección y sin pretensiones. Aún estaban todos allí de pie charlando agradablemente cuando un ruido de caballos atrajo su atención y vieron a Darcy y a Bingley que en sus cabalgaduras venían calle abajo. Al distinguir a las jóvenes en el grupo, los dos caballeros fueron hacia ellas y empezaron los saludos de rigor. Bingley habló más que nadie y Jane era el objeto principal de su conversación. En ese momento dijo iban camino a Longbourn para saber cómo se encontraba. Darcy lo corroboró con una inclinación y estaba procurando no fijar su mirada en Elizabeth cuando de repente se quedaron paralizados al ver al forastero. A Elizabeth, que vio el semblante de ambos al mirarse, le sorprendió mucho el efecto que les había causado el encuentro. Los dos cambiaron de color, uno se puso pálido y el otro colorado. Después de una pequeña vacilación, Wickham se llevó la mano al sombrero a cuyo saludo se dignó corresponder Darcy. ¿Qué podía significar aquello? Era imposible imaginarlo, pero también imposible no sentir una gran curiosidad por saberlo. Un momento después, Bingley, que pareció no haberse enterado de lo ocurrido, se despidió y siguió adelante con su amigo. Denny y Wickham continuaron paseando con las muchachas hasta llegar a la puerta de la casa del señor Phillips, donde hicieron las correspondientes reverencias y se fueron a pesar de los insistentes ruegos de Lidia para que entraran, y a pesar también de que la señora Phillips abrió la ventana del vestíbulo y se asomó para secundar a voces la invitación. La señora Phillips siempre se alegraba de ver a sus sobrinas. Las dos mayores fueron especialmente bien recibidas debido a su reciente ausencia. Les expresó su sorpresa por el rápido regreso a casa del que nada habría sabido puesto que no volvieron en su propio coche, a no haberse dado la casualidad de encontrarse con el mancebo del doctor Jones, quien le dijo que ya no tenía que mandar más medicinas a Netherfield porque las señoritas Bennet se habían ido. Entonces Jane le presentó al señor Collins, a quien dedicó toda su atención. Le acogió con la más exquisita cortesía, la que Collins correspondió con más finura aún, disculpándose por haberse presentado en su casa sin que ella hubiera sido advertida previamente, aunque él se sentía orgulloso de que fuera el parentesco con sus sobrinas lo que justificaba dicha intromisión. La señora Phillips se quedó totalmente abrumada con tal exceso de buena educación, pero pronto tuvo que dejar de lado a este forastero por las exclamaciones y preguntas relativas al otro. La señora Phillips no podía decir a sus sobrinas más de lo que ya sabían, que el señor Denny lo había traído a Londres y que se iba a quedar en la guarnición del condado con el grado de teniente.
Agregó que lo habían estado observando mientras paseaba por la calle, y si el señor Wickham hubiera aparecido entonces, también Kitty y Lydia se habrían acercado a la ventana para contemplarlo. Pero por desgracia en aquellos momentos no pasaban más que unos cuantos oficiales que, comparados con el forastero, resultaban unos sujetos estúpidos y desagradables. Algunos de estos oficiales iban a cenar al día siguiente con los Phillips, y la tía les prometió que le diría a su marido que visitara a Wickham para que lo invitara también a él, si la familia de Longbourn quería venir por la noche. Así lo acordaron y la señora Phillips les ofreció jugar a la lotería y tomar después una cena caliente. La perspectiva de semejantes delicias era magnífica y las chicas se fueron muy contentas. Collins volvió a pedir disculpas al salir y se le aseguró que no eran necesarias. De camino a casa, Elizabeth le contó a Jane lo sucedido entre los dos caballeros, y aunque Jane los habría defendido por haber notado algo raro, en este caso, al igual que su hermana, no podía explicarse tal comportamiento. Collins halagó a la señora Bennet ponderándole los modales y la educación de la señora Phillips. Aseguró que aparte de Lady Catherine y su hija nunca había visto una mujer más elegante, pues no solo le recibió con la más extremada cortesía, sino que además le incluyó en la invitación para la próxima velada, a pesar de serle totalmente desconocido. Claro que ya sabía que debía atribuirlo a su parentesco con ellos, pero no obstante en su vida había sido tratado con tanta amabilidad. Capítulo 16. Como no se puso ningún inconveniente al compromiso de las jóvenes con su tía y los reparos del señor Collins por no dejar a los señores Bennet ni una sola velada durante su visita fueron firmemente rechazados, a la hora adecuada el coche partió con él y sus 5 primas hacia Meryton. Al entrar en el salón de los Phillips, las chicas tuvieron la satisfacción de enterarse de que Wickham había aceptado la invitación de su tío y de que estaba en la casa. Después de recibir esta información y cuando todos habían tomado asiento, Collins pudo observar todo a sus anchas. La dimensión y el mobiliario de la pieza le causaron tal admiración que confesó haber creído encontrarse en el comedorcito de verano de Rosings. Esta comparación no despertó ningún entusiasmo al principio, pero cuando la señora Phillips oyó los hábitos de Colin, lo que era Rosings y quién era su propietaria, cuando escuchó la descripción de uno de los salones de Lady Catherine y supo que solo la chimenea había costado 800 libras, apreció todo el valor de aquel cumplido y casi no le habría molestado que hubiera comparado su salón con la habitación del ama de llaves de los Borg. Collins se entretuvo en contarle a la señora Phillips todas las grandezas de Lady Catherine y su mansión, haciendo mención de vez en cuando de su humilde casa y de las mejoras que había efectuado en ella hasta que llegaron los caballeros. Collins encontró en la señora Phillips una oyente atenta, cuya buena opinión del rector aumentaba por momentos con lo que él le iba explicando, y ya estaba pensando en contárselo todo a sus vecinas cuanto antes. A las muchachas que no podían soportar a su primo y que no tenían otra cosa que hacer que desear tener a mano un instrumento de música y examinar las imitaciones de China de la repisa de la chimenea, se les estaba haciendo demasiado larga la espera. Cuando Wickham entró en la estancia, Elizabeth notó que ni antes se había fijado en él, ni después lo había recordado con la admiración suficiente. Los oficiales de la guarnición del condado gozaban en general de un prestigio extraordinario. Eran muy apuestos y los mejores se hallaban ahora en la presente reunión. Pero Wickham, por su gallardía, por su soltura y por su airoso andar, era tan superior a ellos como ellos lo eran al rechoncho tío Phillips, que entró el último en el salón apestando a Oporto. El señor Wickham era el hombre afortunado al que se tornaban casi todos los ojos femeninos, y Elizabeth fue la mujer afortunada cuyo lado decidió él tomar asiento. Wickham inició la conversación de un modo tan agradable a pesar de que se limitó a decir que la noche era húmeda
y que probablemente llovería mucho durante toda la estación, que Elizabeth se dio cuenta de que los tópicos más comunes, más triviales y más manidos pueden resultar interesantes si se dicen con destreza. Con unos rivales como Wickham y los demás oficiales en acaparar la atención de las damas, Colin parecía hundirse en su insignificancia. Para las muchachas él no representaba nada, pero la señora Phillips todavía le escuchaba de vez en cuando y se cuidaba de que no le faltara ni café ni pastas. Cuando se dispusieron las mesas de juego, Collins vio una oportunidad para devolverle sus atenciones y se sentó a jugar con ellas al whist. «Conozco poco este juego ahora», le dijo, «pero me gustaría aprenderlo mejor debido a mi situación en la vida». La señora Phillips le agradeció su condescendencia, pero no pudo entender aquellas razones. Wickham no jugaba al whist y fue recibido con verdadero entusiasmo en la otra mesa, entre Elizabeth y Lydia. Al principio pareció que había peligro de que Lydia lo absorbiera por completo porque le gustaba hablar por los codos. Pero como también era muy aficionada a la lotería, no tardó en centrar todo su interés en el juego y estaba demasiado ocupada en apostar y lanzar exclamaciones cuando tocaban los premios para que pudiera distraerse con cualquier otra cosa. Como todo el mundo estaba concentrado en el juego, Wickham podía dedicar el tiempo a hablar con Elizabeth y ella estaba deseando escucharle, aunque no tenía ninguna esperanza de que le contara lo que ella más le apetecía saber, la historia de su relación con Darcy. Ni siquiera se atrevió a mencionar su nombre. Sin embargo, su curiosidad quedó satisfecha de un modo inesperado. Fue el mismo señor Wickham que empezó el tema. Preguntó qué distancia había entre Meryton y Netherfield, y después de oír la respuesta de Elizabeth y de unos segundos de titubeo, quiso saber cuánto tiempo hacía que estaba allí el señor Darcy. «Un mes aproximadamente», contestó Elizabeth, y con ansia de que no acabara ahí el tema añadió: «Creo que ese señor posee grandes propiedades en Derbyshire». «Sí», repuso Wickham, «su hacienda es importante, le proporciona 10.000 libras anuales. Nadie mejor que yo podría darle a usted informes auténticos acerca del señor Darcy, pues he estado particularmente relacionado con su familia desde mi infancia». Elizabeth no pudo evitar demostrar su sorpresa. «Le extrañará lo que digo, señorita Bennet, después de haber visto, como vio usted probablemente, la frialdad de nuestro encuentro de ayer. ¿Conoce usted mucho al señor Darcy?» «Más de lo que desearía», contestó Elizabeth afectuosamente. «He pasado 4 días en la misma casa que él y me parece muy antipático». «Yo no tengo derecho a decir si es o no antipático», continuó el señor Wickham. «No soy el más indicado para ello. Le he conocido durante demasiado tiempo y demasiado bien para ser un juez justo. Me sería imposible ser imparcial, pero creo que la opinión que tiene de él sorprendería a cualquiera y puede que no la expresaría tan categóricamente en ninguna otra parte. Aquí está usted entre los suyos. Le doy mi palabra de que lo que digo aquí lo diría en cualquier otra casa de la vecindad, menos en Netherfield. Darcy ha disgustado a todo el mundo con su orgullo. No encontrará a nadie que hable mejor de él. No puedo fingir que lo siento», dijo Wickham después de una breve pausa. «No siento que él ni nadie sean estimados solo por sus méritos, pero con Darcy no suele suceder así. La gente se ciega con su fortuna y con su importancia, o le temen por sus distinguidos y soberbios modales, y le ven solo como a él se le antoja que le vean. Pues yo, a pesar de lo poco que le conozco, le tengo por una mala persona». Wickham se limitó a mover la cabeza. Luego agregó: «Me pregunto si pensará quedarse en este condado mucho tiempo». «No tengo ni idea, pero no oí nada de que se marchara mientras estuvo en Netherfield. Espero que la presencia de Darcy no alterara sus planes de permanecer en la guarnición del condado». «Claro que no. No seré el que me vaya por culpa del señor Darcy, y siempre me entristece verle, pero no tengo más que una razón para esquivarle y puedo proclamarla delante de todo el mundo: un doloroso pesar por su maltrato y por ser como es. Su padre, señorita Bennet, el último señor Darcy,
Fue el mejor de los hombres y mi mejor amigo. No puedo hablar con Darcy sin que se me parta el alma con 1000 tiernos recuerdos. Su conducta conmigo ha sido indecorosa, pero pienso sinceramente que se lo perdonaría todo menos que haya frustrado las esperanzas de su padre y haya deshonrado su memoria. Elizabeth encontraba que el interés iba en aumento y escuchaba con sus 5 sentidos, pero la índole delicada del asunto le impidió hacer más preguntas. Wickham empezó a hablar de temas más generales: Meryton, la vecindad, la sociedad, y parecía sumamente complacido con lo que ya conocía, hablando especialmente de lo último con gentil pero comprensible galantería. El principal incentivo de mi ingreso en la guarnición del condado, continuó Wickham, fue la esperanza de estar en constante contacto con la sociedad y gente de la buena sociedad. Sabía que era un cuerpo muy respetado y agradable, y mi amigo Denny me tentó además describiéndome su actual residencia y las grandes atenciones y excelentes amistades que ha encontrado en Meryton. Confieso que me hace falta un poco de vida social. Soy un hombre decepcionado y mi estado de ánimo no soportaría la soledad. Necesito ocupación y compañía. No era mi intención incorporarme a la vida militar, pero las circunstancias actuales me hicieron elegirla. La iglesia debió haber sido mi profesión, para ella me educaron, y hoy estaría en posesión de un valioso rectorado si no hubiera sido por el caballero de quien estaba hablando hace un momento. ¿De veras? Sí. El último señor Darcy dejó dispuesto que se me presentara para ocupar el mejor beneficio eclesiástico de sus dominios. Era mi padrino y me quería entrañablemente. Nunca podré hacer justicia a su bondad. Quería dejarme bien situado y creyó haberlo hecho, pero cuando el puesto quedó vacante fue concedido a otro. «¡Dios mío!», exclamó Elizabeth. «¿Pero cómo pudo ser eso? ¿Cómo pudieron contradecir su testamento? ¿Por qué no recurrió usted a la justicia?» Había tanta informalidad en los términos del legado que la ley no me hubiera dado ninguna esperanza. Un hombre de honor no habría puesto en duda la intención de dichos términos. Pero Darcy prefirió dudarlo o tomarlo como una recomendación meramente condicional y afirmó que yo había perdido todos mis derechos por mi extravagancia e imprudencia, que yo no puedo culparme de haber hecho nada para merecer perderla. Total, que por uno o por otro, lo cierto es que la rectoría quedó vacante hace 2 años, justo cuando yo ya tenía la edad para ocuparla, y se la dieron a otro. Y no es menos cierto que yo no puedo culparme de haber hecho nada para merecer perderla. Tengo un temperamento ardiente, soy indiscreto, y acaso haya manifestado mi opinión sobre Darcy algunas veces, y hasta a él mismo con excesiva franqueza. No recuerdo ninguna otra cosa de la que se me pueda acusar, pero el hecho es que somos muy diferentes y él me odia. Es vergonzoso, merece ser desacreditado en público. Un día u otro le llegará la hora, pero no seré yo quien lo desacredite. Mientras no pueda olvidar a su padre, nunca podré desafiarle ni desenmascararlo. Elizabeth le honró por tales sentimientos y le pareció más atractivo que nunca mientras los expresaba. Pero, continuó después de una pausa, ¿cuál puede ser el motivo? ¿Qué puede haberle inducido a obrar con esa crueldad? Una profunda y enérgica antipatía hacia mí que no puedo atribuir hasta cierto punto más que a los celos. Si el último señor Darcy no me hubiera querido tanto, su hijo me habría soportado mejor, pero el extraordinario afecto que su padre sentía por mí le irritaba, según creo, desde su más tierna infancia. No tenía carácter para resistir aquella especie de rivalidad en que nos hallábamos, ni la preferencia que a menudo me otorgaba su padre. Recuerdo que un día en Netherfield se jactaba de lo implacable de sus sentimientos y de tener un carácter que no perdona. Su modo de ser es espantoso. No debo hablar de ese tema, repuso Wickham. Me resulta difícil ser justo con él. Elizabeth reflexionó de nuevo y al cabo de unos momentos exclamó: «Trata de esa manera al ahijado, al amigo, al favorito de su padre».
Podría haber añadido, a un joven además como usted, que solo su rostro ofrece sobradas garantías de su bondad, pero se limitó a decir, a un hombre que fue seguramente el compañero de su niñez y con el que, según creo que usted ha dicho, le unían estrechos lazos. Nacimos en la misma parroquia, dentro de la misma finca. La mayor parte de nuestra juventud la pasamos juntos, viviendo en la misma casa, compartiendo juegos y siendo objeto de los mismos cuidados paternales. Mi padre empezó con la profesión en la que parece que su tío, el señor Phillips, ha alcanzado tanto prestigio, pero lo dejó todo para servir al señor Darcy y consagró todo su tiempo a administrar la propiedad de Pemberley. El señor Darcy lo estimaba mucho y era su hombre de confianza y su más íntimo amigo. El propio señor Darcy reconocía a menudo que le debía mucho a la activa superintendencia de mi padre y cuando, poco antes de que muriera, el señor Darcy le prometió espontáneamente encargarse de mí, estoy convencido de que lo hizo por pagarle a mi padre una deuda de gratitud a la vez que por el cariño que me tenía. ¡Qué extraño!, exclamó Elizabeth. ¡Qué abominable! Me asombra que el propio orgullo del señor Darcy no le haya obligado a ser justo con usted, porque aunque solo fuera por ese motivo, es demasiado orgulloso para no ser honrado. Y falta de honradez es como debo llamar a lo que ha hecho con usted. Es curioso, contestó Wickham, porque casi todas sus acciones han sido guiadas por el orgullo, que ha sido a menudo su mejor consejero. Para él está más unido a la virtud que ningún otro sentimiento, pero ninguno de los dos somos consecuentes, y en su comportamiento hacia mí había impulsos incluso más fuertes que el orgullo. ¿Es posible que un orgullo tan detestable como el suyo le haya inducido alguna vez a hacer algún bien? Sí, le ha llevado con frecuencia a ser liberal y generoso, a dar su dinero a manos llenas, a ser hospitalario, a ayudar a sus colonos y a socorrer a los pobres. El orgullo de familia, su orgullo de hijo, porque está muy orgulloso de lo que era su padre, le ha hecho actuar de ese modo. El deseo de demostrar que no desmerecía de los suyos, que no era menos querido que ellos y que no echaba a perder la influencia de la casa de Pemberley, fue para él un poderoso motivo. Tiene también un orgullo de hermano, que unido a algo de afecto fraternal, le ha convertido en un amabilísimo y solícito custodio de la señorita Darcy, y oirá decir muchas veces que es considerado como el más atento y mejor de los hermanos. ¿Qué clase de muchacha es la señorita Darcy? Wickham hizo un gesto con la cabeza. Quisiera poder decir que es encantadora. Me da pena hablar mal de un Darcy, pero ahora se parece demasiado a su hermano, es muy orgullosa. De niña era muy cariñosa y complaciente y me tenía un gran afecto. Las horas que he pasado entreteniéndola, pero ahora me es indiferente. Es una hermosa muchacha de 15 o 16 años, creo que muy bien educada. Desde la muerte de su padre vive en Londres con una institutriz. Después de muchas pausas y muchas tentativas de hablar de otros temas, Elizabeth no pudo evitar volver a lo primero y dijo: «Lo que me asombra es su amistad con el señor Bingley. ¿Cómo puede el señor Bingley, que es el buen humor personificado y es, estoy convencida, verdaderamente amable, tener algo que ver con un hombre como el señor Darcy? ¿Cómo podrán llevarse bien? ¿Conoce usted al señor Bingley?» «No, no lo conozco. Es un hombre encantador, amable, de carácter dulce. No debe saber cómo es en realidad el señor Darcy». «Probablemente no, pero el señor Darcy sabe cómo agradar cuando le apetece. No necesita esforzarse. Puede ser una compañía de amena conversación si cree que le merece la pena. Entre la gente de su posición es muy distinto de cómo es con los inferiores. El orgullo no le abandona nunca, pero con los ricos adopta una mentalidad liberal, es justo, sincero, razonable, honrado y hasta quizás agradable, debido en parte a su fortuna y a su buena presencia». Poco después terminó la partida de whist y los jugadores se congregaron alrededor de la otra mesa. Collins se situó entre su prima Elizabeth y la señora Phillips. Esta última les hizo las preguntas de rigor sobre el resultado de la partida. No fue gran cosa,
había perdido todos los puntos. Pero cuando la señora Phillips le empezó a decir cuánto lo sentía, Collins le aseguró con la mayor gravedad que no tenía ninguna importancia y que para él el dinero era lo de menos, rogándole que no se inquietara por ello. «Sé muy bien, señora», le dijo, «que cuando uno se sienta a una mesa de juego ha de someterse al azar, y afortunadamente no estoy en circunstancias de tener que preocuparme por 5 chelines. Indudablemente habrá muchos que no puedan decir lo mismo, pero gracias a Lady Catherine de Bourgh estoy lejos de tener que dar importancia a tales pequeñeces». A Wickham le llamó la atención, y después de observar a Collins durante unos minutos, le preguntó en voz baja a Elizabeth si su pariente era amigo de la familia de Bourgh. «Lady Catherine de Bourgh le ha dado hace poco una rectoría», contestó. «No sé muy bien quién los presentó, pero no hace mucho tiempo que la conoce. Supongo que Lady Catherine de Bourgh y Lady Anne Darcy eran hermanas, y que por consiguiente Lady Catherine es tía del actual señor Darcy». «No, ni idea. No sabía nada de la familia de Lady Catherine. No tenía noción de su existencia hasta hace 2 días. Su hija, la señorita de Bourgh, heredará una enorme fortuna y se dice que ella y su primo unirán las 2 haciendas». Esta noticia hizo sonreír a Elizabeth al pensar en la pobre señorita Bingley. En vano eran pues todas sus atenciones, en vano e inútil todo su afecto por la hermana de Darcy, y todos los elogios que de él hacía si ya estaba destinado a otra. Capítulo 17. Al día siguiente, Elizabeth le contó a Jane todo lo que habían hablado Wickham y ella. Jane escuchó con asombro e interés. No podía creer que Darcy fuera tan indigno de la estimación de Bingley, y no obstante no se atrevía a dudar de la veracidad de un hombre de apariencia tan afable como Wickham. La mera posibilidad de que hubiera sufrido semejante crueldad era suficiente para avivar sus más tiernos sentimientos, de modo que no tenía más remedio que no pensar mal ni del uno ni del otro, defender la conducta de ambos y atribuir a la casualidad o al error lo que de otro modo no podía explicarse. «Tengo la impresión», decía, «de que ambos han sido defraudados. Son personas de algún modo decepcionadas por algo que nosotras no podemos adivinar. Quizá haya sido gente interesada en tergiversar las cosas la que los enfrentó. En fin, no podemos conjeturar las causas o las circunstancias que los han separado sin que ni uno ni otro sean culpables». «Tienes mucha razón, y dime, mi querida Jane, ¿qué tienes que decir en favor de esa gente interesada que probablemente tuvo que ver con el asunto? Defiéndelos también, si no nos veremos obligadas a hablar mal de alguien». «Ríete de mí todo lo que quieras, pero no me harás cambiar de opinión. Querida Lizzie, ten en cuenta en qué lugar tan deshonroso sitúa al señor Darcy. Tratar así al favorito de su padre, a alguien al que él había prometido darle un porvenir, es imposible. Nadie medianamente bueno que aprecie algo el valor de su conducta es capaz de hacerlo. ¿Es posible que sus amigos más íntimos estén tan engañados respecto a él? ¿O no? Creo que es más fácil que la amistad del señor Bingley sea impuesta que el señor Wickham haya inventado semejante historia con hombres, hechos, y que la cuente con tanta naturalidad. Y si no es así, que sea el señor Darcy el que lo niegue. Además, había sinceridad en sus ojos. Es realmente difícil, es lamentable. Uno no sabe qué pensar. Perdona, uno sabe exactamente qué pensar. Las 2 jóvenes charlaban en el jardín cuando fueron a avisarles de la llegada de algunas de las personas de las que estaban justamente hablando. El señor Bingley y sus hermanas venían para invitarlos personalmente al tan esperado baile de Netherfield que había sido fijado para el martes siguiente. Las Bingley se alegraron mucho de ver a su querida amiga. Les parecía que había pasado un siglo desde que habían estado juntas y continuamente le preguntaban qué había sido de ella desde su separación.
Al resto de la familia les prestaron poca atención. A la señora Bennet la evitaron todo lo que les fue posible. Con Elizabeth hablaron muy poco y a las demás ni siquiera les dirigieron la palabra. Se fueron enseguida, levantándose de sus asientos con una rapidez que dejó pasmado a su hermano. Salieron con tanta prisa que parecían estar impacientes por escapar de las atenciones de la señora Bennet. La perspectiva del baile de Netherfield resultaba extraordinariamente apetecible a todos los miembros femeninos de la familia. La señora Bennet lo tomó como un cumplido dedicado a su hija mayor y se sentía particularmente halagada por haber recibido la invitación del señor Bingley en persona y no a través de una ceremoniosa tarjeta. Jane se imaginaba una feliz velada en compañía de sus dos amigas y con las atenciones del hermano, y Elizabeth pensaba con deleite en bailar todo el tiempo con el señor Wickham y en ver confirmada toda la historia en las miradas y el comportamiento del señor Darcy. La felicidad que Catherine y Lydia anticipaban dependía menos de un simple hecho o de una persona en particular, porque aunque las dos, como Elizabeth, pensaban bailar la mitad de la noche con Wickham, no eran ni mucho menos la única pareja que podía satisfacerlas, y al fin y al cabo un baile era un baile. Incluso Mary llegó a asegurar a su familia que tampoco a ella le disgustaba la idea de ir. «Mientras pueda tener las mañanas para mí», dijo, «me basta. No me supone ningún sacrificio aceptar ocasionalmente compromisos por la noche. Todos nos debemos a la sociedad, y confieso que soy de los que consideran que los intervalos de recreo y esparcimiento son recomendables para todo el mundo». Elizabeth estaba tan animada por la ocasión que, a pesar de que no solía hablarle a Collins más que cuando era necesario, no pudo evitar preguntarle si tenía intención de aceptar la invitación del señor Bingley, y si así lo hacía, si le parecía procedente asistir a fiestas nocturnas. Elizabeth se quedó sorprendida cuando le contestó que no tenía ningún reparo al respecto y que no temía que el arzobispo ni Lady Catherine de Bourgh le censuraran por aventurarse al baile. «Le aseguro que en absoluto creo», dijo, «que un baile como este, organizado por hombre de categoría para gente respetable, pueda tener algo de malo. No tengo ningún inconveniente en bailar y espero tener el honor de hacerlo con todas mis bellas primas. Aprovecho ahora esta oportunidad para pedirle precisamente a usted, señorita Elizabeth, los dos primeros bailes, preferencia que confío que mi prima Jane sepa atribuir a la causa debida y no a un desprecio hacia ella». Elizabeth se quedó totalmente desilusionada. Ella, que se había propuesto dedicar esos dos bailes tan especiales al señor Wickham, y ahora tenía que bailarlos con el señor Collins. Había elegido mal el momento para ponerse tan contenta. En fin, ¿qué podía hacer? No le quedaba más remedio que dejar su dicha y la de Wickham para un poco más tarde y aceptar la propuesta de Collins con el mejor ánimo posible. No le hizo ninguna gracia su galantería porque detrás de ella se escondía algo más. Por primera vez se le ocurrió pensar que era ella la elegida entre todas las hermanas para ser la señora de la casa parroquial de Hunsford y para asistir a las partidas de cuatrillo de Rosings en ausencia de visitantes más selectos. Esta idea no tardó en convertirse en convicción cuando observó las crecientes atenciones de Collins para con ella y oyó sus frecuentes tentativas de elogiar su ingenio y vivacidad. Aunque a ella el efecto que causaban sus encantos en este caso, más que complacerla, la dejaban atónita, su madre pronto le dio a entender que la posibilidad de aquel matrimonio le agradaba en exceso. Sin embargo, Elizabeth prefirió no darse por aludida, porque estaba segura de que cualquier réplica tendría como consecuencia una seria discusión. Probablemente el señor Collins nunca le haría semejante proposición, y hasta que lo hiciera era una pérdida de tiempo discutir por él. Si no hubieran tenido que hacer los preparativos para el baile de Netherfield, las Bennet menores habrían llegado a un estado digno de compasión, ya que desde el día de la invitación hasta el del baile
La lluvia no cesó un momento, impidiéndoles ir ni una sola vez a Meryton. Ni tía ni oficiales, ni chismes que contar. Incluso los centros de rosas para el baile de Netherfield tuvieron que hacerse por encargo. La misma Elizabeth vio su paciencia puesta a prueba con aquel mal tiempo que suspendió totalmente los progresos de su amistad con Wickham. Solo el baile del martes pudo hacer soportable a Catherine y a Lydia un viernes, sábado, domingo y lunes como aquellos.